Hola niños, ¿cómo están? La clase de hoy corresponde a historia y seguiremos aprendiendo acerca de la civilización maya. El objetivo será que ustedes reconozcan aspectos de la vida de los mayas. Pero antes vamos a reforzar un poco la clase anterior. Anteriormente vimos dónde se situaron los mayas, a qué se dedicaban, cuál era su economía, ¿no es cierto? Así que vamos a responder unas preguntas. ¿A qué se dedicaban los mayas? Principalmente a la agricultura. Eran agricultores, pero también se dedicaron a la artesanía, al comercio, a la construcción y la astronomía. ¿Cómo lo hacían para el cultivo? ¿Qué técnica usaban ellos para cultivar? Ellos usaban el sistema de tala y roza. Ellos talaban los árboles, las selvas que habían ahí, quemaban grandes terrenos de árboles, de espacio, y esas cenizas que quedaban después de apagar el fuego y todo, la dejaban ahí un tiempo para abonar la tierra. Y luego ellos la araban y plantaban en porciones pequeñas, a las que llamaban milpas. Estas milpas eran un pedacito de terreno donde ellos cultivaban, por ejemplo, maíz, en otro pedazo cultivaban tomates, en otro sector cultivaban calabaza, y ellos iban rotando. Entonces, una vez que estuviese bueno el terreno para sembrar, ellos sembraban en ese terreno y dejaban el otro abonando. ¿Entienden? Número 3. ¿Qué cultivaban? Ya, lo principal era el maíz, ¿no es cierto? Su alimento más importante era el maíz, pero también habían plantaciones de calabazas, de porotos, de ajíes y de cacao, y entre otras. ¿Por qué el cacao era importante para ellos? Porque sus semillas eran usadas como monedas. Eso les servía a ellos para intercambiar los productos. Por ejemplo, querían cambiar los tomates por maíz, entonces los tomates valían cierta cantidad de semillas, ¿entienden? Y así ellos se intercambiaban. Lo usaban también para intercambiar productos con otras ciudades. Así que para ellos era muy importante el cacao. Ya, eso era lo que vimos a grandes rasgos la clase anterior. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy día nos vamos a concentrar en lo que era la sociedad maya, cómo ellos estaban organizados. ¿Ya? ¿Cómo vivían los mayas entonces? La cultura maya se organizó en ciudades-estados. ¿Se acuerdan cuando vimos los griegos y los romanos que ellos también tenían ciudades-estados? Bueno, los mayas también las tenían, y estas ciudades eran independientes entre sí. Tenían sus propias leyes y costumbres, al igual que los griegos, ¿ya? Estas ciudades también, los mayas tenían un lenguaje común y una religión en común. Las ciudades más importantes que habían en ese entonces era Chichén Itzá, que aparece ahí una pirámide. También estaba la ciudad de Tikal, que es la que aparece aquí abajito, El Mirador y Palenque. Eran las principales ciudades que tenían los mayas. ¿Ya? Así se organizaban las ciudades. Al medio había un palacio, un templo, y alrededor se situaban las casas de las personas más poderosas que habitaban en la ciudad. ¿Cuál era la sociedad maya? Miren, los mayas se organizaron en grupos sociales según la jerarquía que tenían.
Era una sociedad que era muy rígida porque no dejaba que se movilizara de una clase social a otra una persona. No podía cambiar su nivel social. Por ejemplo, si era campesino, nacía campesino y moría campesino. No podía aspirar a tener un título nobiliario, ni menos a llegar a ser rey. Tenían diferentes derechos y funciones y estaban ordenados como una pirámide. En la parte más alta de la pirámide estaban los más privilegiados, los que tenían mayor poder. Y en la parte de más abajo estaban los esclavos, las personas que no tenían ningún poder, ninguna decisión dentro de la sociedad. ¿Cuáles eran sus clases sociales? Miren, el principal era el rey. El rey, o ellos le llamaban Alash Yunik, ¿ya? El rey era el que tenía todo el poder. Él era el que se comunicaba con los dioses, el que hacía sacrificios humanos. Él era el que tomaba las decisiones. Este rey siempre se vestía así como lo ven ustedes ahí en la imagen, con plumas, con grandes joyas, ¿ya? Se identificaba inmediatamente quién era el rey. Y el rey estaba en lo más alto de la pirámide social, ¿ya? Él junto a su familia, ¿ya? Porque cuando el rey moría, le pasaba su título a su hijo y se iba heredando el trono. Dentro de esa clase social yo la puse afuera porque era lo principal, pero también estaban los sacerdotes, que también eran parte de la nobleza y era un grupo muy influyente y poderoso que estaba en la ciudad. Los sacerdotes estaban en constante comunicación con el rey. El rey estaba rodeado de sacerdotes que eran los que le comunicaban todo lo que pasaba dentro de la ciudad y ellos eran los encargados también de la astronomía dentro de la ciudad. Los sacerdotes dentro de la nobleza estaban muy de acuerdo con el rey. También estaba la nobleza, que era la familia del rey con los jefes militares y los grandes funcionarios de la ciudad. Todos ellos vivían cerca de los templos. Después, un poco más alejados, vivían los comerciantes. Ellos tenían prestigio y disfrutaban de ciertos privilegios, pero de todas maneras no eran considerados como la nobleza. También estaban el grupo de artesanos y campesinos que vivían afuera de las ciudades donde estaban los prados de cultivo. Los artesanos se dedicaban a elaborar los objetos que utilizaba la nobleza para vestirse, los collares, la ropa, y adornaban sus viviendas, ¿ya? Y los campesinos, que era el grupo más numeroso de la población, se dedicaba especialmente a la agricultura. Y ellos eran los que pagaban tributo y a las autoridades públicas. La parte más baja de la sociedad maya eran los esclavos, que eran principalmente prisioneros de guerra. Ellos eran vendidos para hacer el trabajo pesado y también eran los sacrificados en los sacrificios humanos que hacía el rey. A ellos los destinaban para eso. Allí en la lámina aparecen los distintos tipos sociales, las distintas clases sociales. Si ustedes se fijan, hay algunos que están vestidos con alguna joya y hay otros que son como esclavos que aparecen ahí y unos que están vendiendo sus productos. Aquí en la pirámide podemos ver cómo era la clase social. Se fijan que en la parte más abajo están los esclavos, ¿ya? Un poco más arriba están los artesanos y los campesinos, los comerciantes y después viene la nobleza con los sacerdotes. El rey es el que aparece arribita de la pirámide. ¿Se fijan?
Acá en esta diapositiva, si ustedes se fijan, aparece la sociedad maya. El rey con su familia, ¿ya? Algunos obreros que aparecen ahí, que son los campesinos, ¿ya? Las mujeres tuvieron un importante rol en la sociedad maya, porque las mujeres estaban a cargo de todo. Ellas elaboraban productos de cerámica, tejían el algodón para confeccionar vestidos y mantas que vendían luego a los de la nobleza. Ellas eran las dedicadas a educar a los hijos, participaban en las labores agrícolas, criaban animales, elaboraban comida y bebida para las fiestas religiosas. Ellas estaban a cargo de toda la sociedad prácticamente. ¿Ya? Los hombres tenían solamente poder político y religioso en las ciudades. Ellos mandaban, pero en sí el trabajo pesado se lo llevaba más la mujer. Pero algunas mujeres, especialmente los de la nobleza, ellas podían a veces aspirar a ser sacerdotisas y curanderas. ¿Ya? Pero la parte, como les digo, la parte más pesada de todo, la llevaba la mujer. Cosa que actualmente también se ve en la sociedad actual, que la mujer colabora mucho en la sociedad de hoy. Por lo que vuelvo a repetirles que tienen que ver ese link que aparece ahí para que puedan contestar las preguntas. ¿Ya? Desarrollen su tarea de la mejor manera posible, con muy buena letra, sin falta de ortografías, porque yo también reviso esa parte cuando les veo sus tareas, y que les quede muy bien. Ojalá que hayan entendido la clase de hoy. ¿Ya? Cualquier duda, me consultan. Chao, chao, y que tengan un bonito día. La pregunta número 2, que es completar el cuadro con las funciones que tenía cada clase social de los mayas. ¿Qué hacían los sacerdotes, la nobleza, los comerciantes, artesanos y campesinos y los esclavos? ¿Me entienden? Esa será